Hola nuevamente, bienvenidos a su canal Turbo Excel. Hoy estamos haciendo un video que le hemos titulado Tipos de datos en Excel, una guía básica. Los tipos de datos determinan cómo Excel interpreta y procesa la información que ingresas en las celdas. Para ver los tipos de datos que tenemos en Excel, vamos a la ficha Inicio en la cinta de opciones y vemos aquí los tipos de datos que tenemos disponibles para trabajar: general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, etc. Vamos a enumerarlos uno por uno y vamos a explicar la forma en que cada uno de ellos trabaja. Vamos a empezar por el tipo general. El tipo general es una celda que no tiene un formato específico. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos un 0, 0.25, tenemos unos números más grandes, un número negativo, una palabra. Como vemos, es indiferente de lo que escribamos ahí. Excel no tiene ningún problema porque no tiene un formato específico. Formato número. Son valores numéricos que se utilizan para realizar cálculos matemáticos. Se pueden mostrar con decimales o sin decimales. Los números negativos pueden aparecer en rojo si se selecciona esto en el formato de número. En nuestros ejemplos que tenemos, vemos que un 0, un 0.25, tenemos este 12.835, todos aparecen ya con formato de número, con dos decimales estamos viendo aquí. Cuando escribo una palabra, por más que tengamos un formato de número, no pasa nada. Igual se muestra la palabra tal como es. Formato moneda. El símbolo de moneda suele aparecer al inicio del número. Los ceros se muestran como cero, los números negativos pueden aparecer en rojo si se selecciona esto en el formato de moneda. Vemos que todos aparecen con el formato de moneda y también podemos ver, si yo le doy clic aquí, vamos a ver que tenemos opciones de que me aparezcan en rojo los números negativos. Le doy aquí, por ejemplo, le doy a aceptar. Como este es un número positivo, no me lo va a mostrar en rojo, pero si hago eso mismo con un número negativo, vemos que va a aparecer inmediatamente en rojo. Formato contabilidad. Este formato alinea los símbolos de moneda y los puntos decimales en una columna, lo que facilita la comparación visual de valores. A diferencia del formato anterior de moneda, vemos que el signo de la moneda aparece alineado siempre a la izquierda y el número a la derecha. Cuando es un 0 aparece un guión, aquí vemos el símbolo a la izquierda, el número a la derecha. Si es una palabra, no hay ningún problema. Formato fecha. Representan un punto específico en el tiempo y se utilizan para realizar cálculos relacionados con fechas, como calcular diferencias entre fechas o crear calendarios. Cuando en el ejemplo yo pongo un 0, que era lo que tenía en nuestros ejemplos anteriores, vemos que el 0 corresponde al 0 del 1 de 1900. ¿Por qué ocurre esto? Porque Excel determinó que a partir del 1 de enero de 1900 empezaría a calcular como día 1. Vamos a verlo. Si yo pongo el número 1, es el 1 de enero de 1900. Si pongo el número 2, va a ser el 2 de enero de 1900 y así va a seguir haciendo la serie hasta las fechas que tenemos hoy y las posteriores. Si yo pongo un número decimal, como un 0.25, ese 0.25 está más cercano al 0, lo aproxima al 0, por lo tanto nos sigue mostrando la misma fecha del 0 de enero que no existe. Cuando tengo un número negativo en fechas, me va a aparecer un error porque en fechas no hay números negativos, no tenemos fechas negativas. Formato hora. Representan un punto específico en el tiempo dentro de un día y se utilizan para realizar cálculos relacionados con horas, como calcular duraciones o crear horarios. Entonces, cuando escribo el 0, va a ser la hora 0. Cuando escribo 0.25,
es la hora 6, es decir, estoy diciendo que son las 6 de la mañana. ¿Ya? Cuando tengo un número negativo, pues también me va a dar un error porque en Excel las fechas no son negativas. Porcentaje. El formato porcentaje multiplica el valor de la celda por 100 y muestra el resultado con un símbolo porcentual. Si pongo 0 será 0%, en este ejemplo 25%, a todos los números les va a poner el símbolo de porcentaje. Fracción. Permite mostrar números como fracciones en lugar de decimales. Esto es especialmente útil cuando se trabajan con medidas, recetas o cualquier situación donde las fracciones son más intuitivas que los decimales. Aquí vemos que un 0 corresponde a 0, un 0.25 equivale a un cuarto. Yo puedo escribir, por ejemplo, un medio. Puedo escribir, por ejemplo, 3 enteros, un medio, y así trabajamos con números fraccionarios. Científica. Es una forma de representar números muy grandes o muy pequeños de manera concisa. Cuando aplicamos 0, vemos que es 0.00, pero cuando los números empiezan a ser más grandes, vamos a ver que tenemos el número representado luego con un número que va del 1 en adelante según el número de decimales que estemos trabajando. En este número de aquí, nosotros vemos que cuando lo representamos en notación científica, me dice 1.28 más 0,7. ¿Qué quiere decir? Que la coma hay que moverla 7 posiciones decimales a partir de donde la tenemos. Aquí tengo 1.28, es decir, este punto, coma, hay que moverla 7 posiciones decimales para ver el número real, que es como realmente lo tenemos aquí. Texto. Es cualquier secuencia de caracteres como letras, números, símbolos o una combinación de ellos. Por ejemplo, hola, 1, 2, 3, dirección de calle principal, es cualquier texto. Si yo pongo un 0 como en una celda que está como texto, la va a alinear a la izquierda porque está recibiéndola como texto. Lo mismo este decimal. Cuando es un número, él sigue sabiendo que es un número a pesar de que tengamos la celda elegida como texto. Personalizado. Nosotros debemos escribir aquí el código del formato con el que queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a mirar estas fechas. En todas las fechas nos estamos refiriendo al 18 de noviembre del 2024. Pero en esta le estoy diciendo a Excel que solamente me muestre el número del día y el número del mes. En esta otra le estoy diciendo que me muestre el número del día, el número del mes, el número del año. Pero el año solamente con 2 dígitos. Aquí lo mismo, pero ya le estamos pidiendo que nos muestre 4 dígitos. Aquí la misma fecha, pero ya nos está poniendo las 3 letras iniciales del mes. Y al final estamos escogiendo un formato donde le estamos diciendo que nos ponga el número, el mes completo y el año completo. ¿Por qué es importante conocer los tipos de datos en Excel? Los formatos. Al conocer el tipo de dato, puedes aplicar el formato adecuado a las celdas, moneda, fecha, porcentaje, etc., lo que mejora la visualización y comprensión de los datos. Cálculos. Los diferentes tipos de datos se comportan de manera diferente en los cálculos. Por ejemplo, no puedo sumar un texto con un número. Funciones. Muchas funciones de Excel están diseñadas para trabajar con tipos de datos específicos. Análisis de datos. La elección del tipo de dato correcto es fundamental para obtener resultados precisos en análisis como gráficos, tablas dinámicas, etc. ¿Cómo identificar el tipo de dato de una celda? Tenemos varias opciones. La primera es dar clic sobre la celda. Si yo doy clic aquí, voy a ver que el tipo de dato que tenemos es personalizado. Si vengo aquí, me va a mostrar que es texto. Si le doy en esta, me va a mostrar que es científica.
Solo dando clic en la celda vamos a poder saber qué tipo de datos estamos utilizando. La otra forma es dar clic derecho sobre la celda. Si yo doy clic derecho sobre la celda y busco formato de celdas, aquí me va a mostrar que estoy en un tipo de datos científico con 2 decimales. Lo mismo lo puedo hacer si doy control 1, también me va a aparecer el mismo menú y voy a poder saber qué tipo de datos estoy trabajando o cambiarlo si es que en ese momento lo necesito.